Soy Alejandra Serrat, abogada especialista en Derecho Laboral y hoy vendré a hablaros respecto a los despidos. En este webinar vamos a hablar de los despidos. No vamos a empezar definiendo la palabra despido porque ya todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe lo que es un despido, sino vamos a responder a algunas de las preguntas que tienen muchas empresas y trabajadores al respecto de cuándo puedo despedir, qué tipos de despido hay, qué pasa con aquellas personas trabajadoras que están en una incapacidad. En fin, vamos a intentar dar respuesta a todas aquellas preguntas que nos suelen llegar de manera cotidiana o habitual en nuestro despacho. En España tenemos dos tipos de despido, es decir, la gente tiene en mente siempre que hay el despido improcedente y el despido procedente. No, eso es la calificación del despido. En España tenemos el despido disciplinario, este tipo de despido es cuando un trabajador hace un incumplimiento, o bien el despido objetivo. ¿Cuál es el despido objetivo? El despido objetivo es por una causa que no es imputable al trabajador. Por tanto, no estamos hablando nunca de un despido procedente o improcedente, sino un despido disciplinario o un despido por causas objetivas. Si analizamos el despido disciplinario, como ya he dicho, es un despido por un incumplimiento de un trabajador. Esa falta tiene que ser una falta muy grave, está calificada tanto en el Estatuto de los Trabajadores o como la norma convencional o el convenio colectivo y se aplica siempre y cuando, como he dicho, de ser una falta muy grave y ha de tener además también esa voluntariedad por parte del trabajador. Los típicos despidos disciplinarios son la transgresión a la buena fe contractual, el abuso de confianza, cuando hay un hurto, una malversación, etc. ¿Qué pasa cuando tengo un despido disciplinario o entiendo que mi trabajador está haciendo un incumplimiento? ¿Cómo debo actuar? Pues bien, se ha de preparar una carta de despido. Esta carta de despido nos requiere la ley que tenga hechos concretos o los hechos que nos llevan a ese despido y la fecha de efectos. Sí que a nuestros clientes les surge mucho la duda de ¿tengo que dar el preaviso de 15 días? No. Los despidos disciplinarios, el efecto es inmediato. Es decir, yo cuando entrego al trabajador se extingue la relación. Una vez entonces entra ahí el juego de la calificación del despido, es decir, si el trabajador lo impugna ante los juzgados, podemos encontrarnos en despidos procedentes, es decir, que el juzgado ha avalado las causas que hemos puesto en la carta de despido, improcedente, que ahí lleva aparejada o asimilada una indemnización, la de 33 días por año trabajado, pero bueno, que luego matizaremos un poco porque están habiendo cambios, o la nulidad. ¿Cuándo un despido puede ser nulo? Cuando tenemos una vulneración a derechos fundamentales o bien aquellos requisitos o estipulaciones que lo hace la ley. Cuando es embarazadas, riesgos de embarazo, cuando se suspende el contrato por temas de maternidad, paternidad, etc. Ahí nos entra en juego un despido nulo objetivo. Con ello, ¿qué quiero decir? En los despidos disciplinarios con incumplimientos tenemos que tener muy claras cuáles son esos hechos que son suficientemente graves porque luego tendremos esos tipos de calificaciones. Luego, por otro lado, tenemos el otro despido, que es el despido objetivo. Este despido tiene más formalidades. En este sentido, sí que tengo que dar un preaviso de 15 días y además tiene aparejada una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. ¿Cuáles son estos despidos? Los dos más típicos son la ineptitud sobrevenida. Esta ineptitud sobrevenida, la casuística más habitual que se nos da es cuando una persona vuelve de una baja de larga duración, tiene que pasar la revisión del servicio de prevención y ese servicio de prevención dice que es no apto. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una empresa pequeña y no puedo adaptar a un nuevo puesto de trabajo, bien sea por estudios, porque no tengo vacantes, etcétera, tendré que llevar a cabo ese despido de ineptitud sobrevenida con la indemnización. Y luego el despido por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, que es el despido como el que más se suena o el que más todo el mundo conoce, que además es el mismo que luego lo puedes llevar al ERE o a la extinción colectiva. Ese tipo de despido tienes que acreditar la causa, es decir, la causa que tú alegas la tienes que acreditar. Y lo que digo, tiene unas formalidades. ¿Cuáles son? Dar un preaviso de 15 días o bien pagar una indemnización por ese preaviso de 15 días. ¿Cómo se comunica una no superación del periodo de prueba? ¿Cuándo la he de comunicar? ¿Cuánto dura esa no superación del periodo de prueba? Bien, como digo siempre, hay que ir a la norma convencional o al convenio colectivo, que es el que fija o estipula cuánto dura ese periodo de prueba, que viene desde 15 días hasta un máximo, yo creo que de 6 meses. Entonces, ¿qué pasa si a mí la empresa me comunica una no superación del periodo de prueba?
Cuando nos recibimos la comunicación, el empresario no tiene por qué dar explicaciones, es decir, la ley ya permite en que el empresario únicamente y por escrito, eso sí, por escrito debe hacer esa comunicación de no superación del periodo de prueba sin argumento o justificación alguna y no lleva asimilada o aparejada una indemnización, es decir, simplemente se extingue la relación, se te entrega tu liquidación y ya está. ¿Qué pasa? Nos hemos de fijar que, de nuevo, decir que hay contratos que estipulan periodos de prueba superiores a los que permite la norma convencional. Con lo cual, ¿qué hago si mi contrato pone 3 meses y el convenio colectivo dice que por mi puesto de trabajo únicamente son 2 meses? Y a mí me lo han comunicado a los 2 meses y medio. Pues bien, estaremos ante un despido improcedente. Ahí sí que aconsejo y recomiendo impugnar esa no superación del periodo de prueba, diciendo de que ya se había extralimitado el tiempo, que el convenio colectivo marca que son 2 meses, yo por contrato tenía 3 y entonces realmente pues puedes llevar, o allí sí que se te puede dar esa indemnización por despido improcedente. Bueno, con esto hemos intentado resolver todas las dudas frecuentes o más habituales que nos consultan nuestros clientes. De todas maneras, si tenéis alguna duda más específica en materia jurídico-laboral o materia laboral, dejarla en comentarios porque así nos dará pie a hacer otro webinar con Takea.